Queridos hermanos y hermanas, miembros de nuestra Policía Nacional y todos los familiares, este domingo el Señor nos trae su palabra. Y la palabra fundamental es que el Señor nos invita a predicar a tiempo y a destiempo. Por eso envió a los discípulos a predicar el reino de Dios y expulsar todo aquello que sea malo. Expulsemos todo lo que no venga de Dios de nuestra vida y recibamos a Él, especialmente de la familia, de nuestro trabajo, de nuestra sociedad. Que el Señor a cada uno de los miembros de nuestra Policía Nacional, a todos sus familiares y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, llegue a su corazón y transformemos nuestra sociedad por el amor de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones para todos. Disfrutemos la Eucaristía. Una gran comunidad en torno a Jesús para vivir su palabra y ser sus enviados por el mundo. Nos unimos a toda la Iglesia en el mundo y oramos por los que aún no forman parte de ella. Y atendiendo a su llamado, nos fortalecemos con el banquete eucarístico. De pie, entonamos juntos el canto de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a seguirle, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, disfrutemos de esta Santa Eucaristía que nos regala el Señor y dámosle perdón por nuestros pecados al iniciar. Oramos el corazón sabiendo que Él nos conoce, pues Él nos creó y nos predestinó antes de la creación del mundo. Reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con alegría cantamos en gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. A nosotros que lo Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. A los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos. Hoy te damos gracias, Señor Rey Celestial.
nuestro amor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Conceda a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario al nombre de cristiano y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y atentos escuchamos la palabra de Dios. Un sencillo pastor y agricultor, sin preparación alguna, es investido por el Espíritu del Señor y enviado a llevar su mensaje de conversión. Escuchemos. Lectura de la profecía de Amós. En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós, vidente: vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan, y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Al salmo responderemos cantando. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación.
En Cristo, nuestro Creador y Padre nos adopta como sus hijos y nos promete una herencia inestimable. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra, en que hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, creyendo en Él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. De pie para la proclamación del Santo Evangelio. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que Él nos llama. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándole autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si en un lugar no os reciben ni os escuchan, al marchar, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Bien, por favor, nos sentamos un momentito. El Señor nos regala esta palabra en medio de la situación particular que cada uno estamos viviendo, y gracias a Dios que cada uno vive una situación particular. Imagínate que nuestra vida fuera siempre de la misma manera.
De hecho, hay muchas personas que se enferman de la mente, de la cabeza, como dice la gente, se enferman de las neuronas y se le atrofia la conciencia también, o el sentirse consciente de ellos mismos. Y yo he visto muchas personas que le llaman loco, aunque no es la palabra. Yo vi un loco, dice la gente, con un machete en la mano. Eso me pasó a mí una vez. Iba cruzando por una calle, iba con 2 amigos más hablando, y venía de frente a nosotros sin darnos cuenta, un hombre con un machete en la mano, levantado sin camisa y el machete, y venía discutiendo con alguien, y nosotros dijimos: hasta aquí llegamos. Sin embargo, el hombre iba discutiendo con alguien imaginario y pasó por en medio de nosotros y no hizo nada, porque él llevaba una discusión imaginaria con un ser el cual quería matar, y el hombre iba con un estado de incomodidad permanente, una rabia permanente, un deseo de asesinar permanente, hasta que no alcanzara ese hombre imaginario. En el mundo de la psicología le llaman a eso esquizofrenia. La esquizofrenia, cuando uno ve cosas donde no están, o personas donde no es, o situaciones que no son. Hay una película muy interesante que se llama Una mente maravillosa, Una mente brillante, con Russell Crowe, que es muy interesante. Él tenía esquizofrenia, este hombre, y era sumamente inteligente. Era profesor en una universidad y iba escribiendo. Vean la película, que es muy interesante. Pero él, en la película, que es vida real, él desarrolló esta enfermedad de la esquizofrenia. Y entonces sentía que era perseguido porque él tenía, creo que era una clave de no sé qué, y entonces un montón de espías lo perseguían. Y había una niña, no sé si recuerdan lo que la han visto, y un hombre adulto hablando con él, siempre, constantemente, hablando, hasta que descubrió la enfermedad que tenía. Y un psiquiatra le dijo: tienes que fijarte que la niña no crece, que el hombre siempre es igual, y pasan los años y vienen los años, y el hombre se le destruye prácticamente la vida si no aprende a tratar con la enfermedad de la esquizofrenia que tenían, en la cual veía diferentes escenarios y diferentes personajes, hasta que lo perseguían, y que él estaba encerrado en un sitio, y ese sitio lo llenó de papeles. Muy interesante. Y estuvo con él siempre a su lado la persona que lo amaba, su esposa, con la que se casó, la conoció en la misma universidad, y tuvieron hasta que dejar el hijo para dedicarse a la cura de su enfermedad, o al tratar a su enfermedad. ¿Y por qué digo esto? Porque lo peor es vivir en un estado permanente de enfermedad, en un estado permanente de odio, de depresión, de angustia, de tristeza. Además, estamos viviendo en este tiempo casi un estado que se ha convertido permanente. Yo siempre le digo a las personas que vienen a misa que nos estamos preocupando mucho del COVID-19, de la vacuna para el COVID-19, si me la pongo, si no me la pongo. Algunos dicen: no, yo no me la voy a poner porque eso modifica el ADN y hace tal cosa, te inyectan un chip, un imán, 20,000 cosas, dicen. Y otros dicen: no, hay que ponérsela, porque si no, no la ponemos, entonces nos vamos a enfermar. Y hay diferentes teorías, y nos preocupamos mucho. Tienen un terror tremendo de los dos lados, de lo que dicen que no y de lo que dicen que sí. Un terror tremendo a la muerte. Todos tenemos terror a la muerte. De hecho, hoy acabamos ahorita de enterrar una hermana de aquí de la parroquia, Nelly Matos, que murió el otro día, y ella misma tenía miedo a la muerte. Yo recuerdo que la fui a ver la tarde antes. Ella murió a las 6 de la mañana, por ahí 7,
A las 6 de la tarde estaba yo visitándola, poniéndole la unción de los enfermos, confesándola, y alguien decía hoy en las peticiones que ella tenía temor a la muerte, temor a la muerte. Lo que más temía nuestra hermana es lo que todos tememos. ¿Qué pasará con mi hija? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Qué pasará con los que dependen de mí? ¿Qué pasará con el mundo? Entonces muchos tenemos miedo a eso, a que la gente que dependen de nosotros se vengan abajo o que el mundo se le destruya. Y entonces decía una hermana esto, y como era oración, yo no pude ni siquiera decir nada después de eso, después de lo que ella pidió por la niña que se quedaba, por que todo lo vamos a atender, que dejó en el corazón como que había un temor a la muerte. Pues ese temor a la muerte, ese temor a la enfermedad, ese temor lo vence Jesucristo el Señor. Lo vence Jesús, vencedor del pecado y de la muerte. Y Él es la vacuna. Él es la verdadera vacuna. Porque ahora estamos muy preocupados por el COVID-19, pero también nos olvidamos de nuestro estado psicológico. Tanta gente enfermándose ahora de otro virus que es consecuencia de lo que estamos viviendo. No solamente el COVID-19, no solamente enfermándose en el estado psicológico, sino también en lo espiritual. Y buscamos vacuna. Decía un psicólogo el otro día en uno de los periódicos nuestros, en uno de los diarios, decía que hay otra pandemia que está surgiendo, que es las enfermedades mentales, que junto a la pandemia del COVID-19 viene anexa. Y yo decía, también hay otra enfermedad, que es la enfermedad del espíritu, que nos está atacando a todo, el desánimo, la desesperanza, la falta de fe. Se nos muere alguien, entramos en el duelo, en el luto, y no hay salida para el duelo, para el luto. No hay salida para el sufrimiento. No hay una respuesta a la muerte. Y decimos entonces, nuestra vida está perdida. Y yo te digo, no, nuestra vida no está perdida. Oye lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Hoy nos está poniendo a Jesús, nos está dando a Jesús como antídoto o como vacuna para nuestra vida, para todo lo que vivimos, porque por Él vivimos, nos movemos y existimos, va a decir el apóstol Pablo. Y entonces la carta a los Efesios, capítulo 1, que es un himno cristológico, es decir, habla de Cristo. Entonces empieza el apóstol Pablo a decir, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, ¿en qué? En la persona de Cristo. Nos ha bendecido en la persona de Cristo. El Padre de Jesucristo, que es Dios, que es nuestro Padre, nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Y va a decir, Él nos eligió, Él nos formó, Él nos eligió, Él nos consagró, Él nos eligió, va a decir Pablo, antes de la fundación del mundo. Antes de formar el mundo. El profeta Isaías en el capítulo 1 va a decir, antes de formarte en el seno materno yo te consagré, te elegí y te nombré profeta de las naciones para que vayas y anuncie. Es decir, desde el principio Dios te ha amado. Desde antes de nacer, Dios había pensado ya en ti, tenerte en este mundo. Nosotros que nos preocupamos tanto y nos afanamos tanto, nos entristecemos tanto, perdemos la esperanza, perdemos la fe. Y entonces va a decir el Señor a través de San Pablo, yo te he elegido en la persona de mi Hijo Jesucristo antes de la fundación del mundo para que fueses santo e irreprochable ante Él por el amor. Él nos ha destinado. Para los que no creen en la predestinación, yo sí creo en la predestinación. Aquí está el apóstol Pablo que dice, Él nos ha destinado, nos ha elegido y nos ha predestinado. ¿Qué significa predestinado?
que ya Dios tiene un plan contigo y conmigo, que ya el Señor nos ha elegido. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha elegido? Lo dice el apóstol Pablo también en la carta a los Efesios, capítulo 1. Dice, nos ha elegido para que seamos santos, felices e irreprochables ante Él por el amor. Y entonces va a decir, Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según su beneplácito, según su voluntad, a ser sus hijos. Qué cosa más hermosa. Dios, el destino que tiene para nosotros es que nosotros seamos sus hijos y que nosotros le llamemos Abba, Padre, tú eres mi Padre. Va a decir Jesucristo, el Señor, que seamos como niños, porque de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Entonces Pablo nos está diciendo aquí, Él te ha elegido, Él te ha predestinado, Él te ha amado, Él te ha formado, Él te ha llamado a vivir en este mundo, que es un regalo y nunca te va a abandonar, porque la misión que Él tiene contigo es hacerte hijo o hacerte hija. Si nosotros nos ponemos a pensar en eso, decimos, wow, que Dios es mi Padre, que el Señor me ha formado, que el Señor me ha elegido, que es lo que le pasa al profeta Amós al principio. Yo no sé si tú lo escuchaste. Amós era cultivador de higos y estaba en el campo apacentando ovejas. Era pastor y cultivaba higo al mismo tiempo. Yo me imagino que mientras cuidaba las cabras ahí, cuidaba las ovejas y las cabras, estaba mirando en la mata de higo, tirando higo para después vender los higos. En el pluriempleo, le llaman a eso, pluriempleo. Y entonces Dios un día le dice a Amós, yo te elijo para que vayas y anuncies al pueblo de Judá que tienen que convertirse y tienen que escuchar a Dios y tienen que darse cuenta de que tienen que caminar según los designios de Dios, caminar en santidad. Y entonces va el profeta y anuncia a la gente poderosa. Empezó por el templo. En el templo se concentraban los mandatarios. En el palacio también, palacio y templo. Mandatario se fue al templo, se fue al palacio y predicó. Cuando estaba en palacio predicando, en el palacio en Betel, en el palacio de Betel, entonces apareció el encargado ahí, el que es el que vigila todo el palacio y el que es el que sirve al rey, el jefe de la guardia del rey, y le dice, vete de aquí. No vengas a profetizar aquí, no vengas a anunciar aquí el reino de Dios. Estás equivocado. Vete a otro sitio donde puedas conseguir dinero. Porque el hombre pensaba que la palabra de Dios se lleva por dinero. El anuncio del evangelio se lleva gratis, como le va a decir el Señor a los discípulos cuando los envía de 2 en 2. Dad gratis lo que habéis recibido gratis. Si es que lo tienen, porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar amor si no ha recibido amor. Nadie puede hablar de Dios si no ha recibido el anuncio de Dios. Por eso tuve mucha gente intentando consolar a otro en un momento difícil y tú ves que están ahí intentando, pero no tienen de dónde dar esperanza, porque ellos mismos no tienen esperanza, no tienen de dónde hablar de lealtad, de honradez, de dominio de sí, de fidelidad, porque ellos no tienen fidelidad, no tienen honradez, no tienen dominio de sí. No han luchado por su familia, entonces no le pueden decir a otro, lucha por tu familia, lucha por lo que tú quieres, lucha por el amor de Dios, también que te llama a ser un hombre honesto. No lo tiene. Y entonces tú ves que empiezan a decir un montón de disparates y lo que en vez de ayudar a la persona lo que hacen es desaconsejarlo, porque es lo que tienen dentro. Nadie puede dar lo que no tiene. Lo que tú tienes dentro, eso es lo que das.
Si tienes a Dios, darás a Dios. Si tienes el dinero, lo único que tienes es el dinero. Alguien decía, yo vi un hombre tan pobre, que lo único que tenía para dar era mucho dinero. No sé si fue la Madre Teresa de Calcuta que decía eso, que vio un hombre tan pobre, que lo único que tenía para dar era mucho dinero. Imagínense ustedes de todo lo que carecía entonces. Pues este profeta le responde al mayordomo cuando le dice, vete a profetizar a otro sitio, que es de la casa del rey, es el santuario del rey. Amós, el profeta Amós, le respondió, yo no soy profeta. ¿No es cierto? Era un cultivador de higos y andaba detrás de las ovejas, era un pastor, pero no era profeta. Pero Dios lo había capacitado para ser profeta. Le había dado su gracia. Porque cuando Dios es el que llama, cuando el Señor es el que nos envía, cuando es el Señor que te da una misión, Él te da la gracia para completar esa misión. Dios te llamó a ser esposo, a estar casado, te dará la gracia para ser esposo. El Señor te llamó para ser sacerdote, te da la gracia para ser sacerdote. El Señor te llamó a ser estudiante, te da la gracia para ser estudiante. Pero estás tú, que si quieres recibirlo, lo que Dios te da, porque Él tiene un plan contigo. Desde el principio del mundo te creó para un plan, para una misión. Y si esa misión no se realiza en ti, si no cumples con la misión que estás encomendado, con el destino o la predestinación con la que Dios te ha marcado o con la que el Señor te ha señalado, por la que viniste a este mundo, ¿tú sabes qué pasará? Estarás siempre como un gallo loco, como una gallina loca. Porque no lo has descubierto, no lo has visto. Es cierto lo que dice mucha gente, que uno consigue lo que se propone, pero lo que se propone que uno conoce. Por ejemplo, yo quiero un carro, me propongo tener un carro, pero tú conoces ese carro, pensaste en ese carro. En el mercado hay 5 o 6 carros que se parecen, porque ya todos los carros se están pareciendo. La Toyota tira uno, la Hyundai tira uno igualito. La Nissan tira otro igualito. Entonces hace falta que tú conozcas qué es lo que quieres. Propóntelo, ponte a trabajar, búscalo. Pero ¿te has propuesto tú alguna vez alcanzar el plan que Dios tiene contigo? Tu misión originaria, para lo que fuiste creado, para lo que Dios te puso en este mundo. Descubrirla, cuál es, desarrollarla en tu vida para ser feliz. Porque solamente así podrás ser feliz. Por eso el Salmo responsorial decía, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Danos tu salvación, muéstranos, ayúdanos a encontrar, ayúdanos a ver tu misericordia y danos tu salvación, que lo necesitamos, eso lo necesitamos, porque ya sabemos que tú nos creaste, pero necesitamos encontrarnos con tu misericordia, con tu salvación, con la verdadera vocación. Como el profeta Amós, que Dios le enseñó cuál era su verdadera vocación, porque fue un llamado de Dios. Y él mismo lo dijo, mira, yo lo que estoy haciendo es lo que Dios me ha mandado a hacer y por donde me ha enseñado que debo ir, pero yo soy otra cosa. Yo estaba en otra cosa, yo estaba cultivando higos y detrás de las ovejas. Esa es mi profesión, pastor y agricultor o cosechador. Entonces por eso el Señor hoy nos regala también esta palabra donde escoge a los discípulos y al escogerlo hizo oración con ellos y después los envió de 2 en 2. ¿Qué significa tener un compañero a tu lado? Un testigo de lo que Dios va haciendo contigo y de lo que tú vas a anunciar. Por eso mucha gente no sabe vivir en pareja, no saben vivir siendo esposos, esposas,
no saben vivir siendo familia, no saben vivir en comunidad, no saben vivir de dos en dos, porque el otro les revela muchas veces lo que él es. A veces decimos que no soporto tal cosa de ella, de él, no soporto tal cosa, que te está revelando lo que tú tienes por dentro. Y entonces la pregunta sería, yo sé amar como Cristo amó, yo sé entregarme como Cristo se entregó. Si yo estoy predestinado a ser imagen de su Hijo Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, estoy predestinado a ser imagen de su Hijo Jesucristo, ¿por qué no puedo amar? ¿Por qué no puedo ser como Él? Porque tienes que descubrir su gran amor, tienes que descubrir todos los dones y el camino por el que Él te está invitando a seguir. Porque no solamente decir, yo quiero, sino ver qué es lo que Dios quiere en tu vida también, que tú hagas. Porque a veces decimos que yo soporte a mi mujer, que yo soporte a mi esposo, que yo soporte a mi comunidad, que yo soporte a mis hijos. No, no es que lo soporte. Dios te está invitando a ser imagen de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo no fue que soportó. No fue que toleró, como dicen muchos, hay que ser tolerante. Que se utiliza mucho esa palabrita ahora. Hay que ser tolerante. No es ser tolerante. Más que eso. Más que eso. De hecho, el Señor le decía a los discípulos, habéis oído que se dijo, pero yo les digo. Habéis oído que se dijo antes, pero yo os digo ahora. Y decía, cuando él decía esa palabra, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, tiraba unas palabras que uno decía, guau, ¿y cómo puedo hacerla? ¿O cómo puedo cumplirla? Por ejemplo, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a quien te hace el mal, bendecid al que te maldiga, rogad por el que te difame. Y dice después, y seréis hijo de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Por eso cuando él envía a los discípulos a anunciar el reino de los cielos, era para que la gente también lo tuviera dentro del reino de los cielos. Y le dijo, vayan con autoridad. ¿Cuál es la autoridad? ¿Imposición? No, con la rectitud de corazón. Rectitud de corazón, de intención. Anunciando el Evangelio de Cristo, como Él lo anunció, la buena noticia de que el reino de los cielos está dentro de nosotros, que el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está aquí ya, presente. Y entonces le dijo, no vayan con ostentosidad, no lleven ni bastones, ni dinero, ni sandalia, váyanse apoyados en mí, fiados en mí, que la predicación no entra por lo que uno le da a la gente, de dinero, de lo que uno, no, la predicación entra por el corazón. Entra por los oídos del corazón. Por eso la aclamación del Evangelio, cuando se cantaba el aleluya, yo no sé si ustedes escucharon cómo decía la aclamación del Evangelio. ¿Alguien escuchó? ¿Ustedes escucharon lo que lo leyeron? ¿Qué decía la aclamación del Evangelio? ¿Se recuerdan? Se lo pongo fácil. La aclamación al Evangelio decía cuando cantamos el aleluya, el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón. ¿Se recuerdan? Para que comprendáis cuál es la esperanza a la que Él nos llama. Eso decía la aclamación del Evangelio. Y después cantamos el aleluya. Y yo proclamé el Evangelio. Y el Evangelio decía, al final, decía, expulsen
todo lo malo que hay en la vida de las personas a las que le predican el amor de Dios y saquen los espíritus inmundos. Esa palabra siempre me llama la atención. Y la tenía en la cabeza hoy para decir cuáles son los espíritus inmundos. ¿Tú sabes cuáles son los espíritus inmundos? Los que están sumergidos aquí, en el mundo. Aquí en el mundo, ¿cuál? Ambición de dinero, robo, violencia, sexualidad mal interpretada, porque la sexualidad es santa, de ella nacemos nosotros. De una sexualidad que se dio santa entre papá y mamá, nacemos nosotros. Sexualidad mal interpretada es aquella en la que la gente dice, bueno, yo soy libre, este cuerpo es mío, esto es mío. Y por ahí se va destruyendo a sí mismo. O quizás una libertad mal interpretada. O quizás en la violencia en la que estamos viviendo, en el egoísmo en el que estamos viviendo también en este tiempo. Egoísmo general, relativismo, mundialmente. Espíritu inmundo, el Señor le dijo a los discípulos, sáquenlo al espíritu inmundo, que va a estar dentro de la gente, comiéndole el corazón y el coco, o la cabeza, sáquenlo. Y dijo que ungieran también a los enfermos que habían y los curaran. Los enfermos se curan diciendo como el paralítico. Cuando el Señor encontró un paralítico, creo que se leyó en esta semana, le dijo, tus pecados quedan perdonados. Levántate, toma tu camilla y anda. Le perdonó los pecados y perdonándole los pecados, lo sanó de su parálisis. Por eso Jesús le decía, sanen a los que están enfermos físicamente por los diferentes virus que se están metiendo, COVID-19, psicológicamente o por los que están enfermos espiritualmente, que necesitan que los sanen. Sanen a los enfermos, le dijo a los discípulos. Pues hoy, esta palabra es una buena noticia, queridos hermanos, saber que estamos destinados o predestinados en la persona de Cristo a ser hijos de Dios y que Él quiere que nosotros estemos sanos de las diferentes enfermedades y tengamos en nuestra fe, en nuestro corazón, en nuestra vida, tengamos esperanza en un Dios que no nos abandona. Y por eso envía a los discípulos a predicar, a sanar a todo el mundo. Un Dios que no nos abandona porque nos ha amado tanto que para eso envió a su Hijo Jesucristo, que es la buena noticia de la salvación. Que el Señor nos conceda la gracia de poder encontrarnos con esa esperanza que es Cristo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones, sabiendo que Él siempre nos escucha, pues nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Para que en la Iglesia nunca falten profetas que anuncien la salvación de Dios y denuncien las injusticias de los hombres, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa y los obispos,
con espíritu de servicio y cercanía cordial, manifiesten la misericordia que viene de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la justicia y la paz se besen en nuestro mundo y para que los pobres gocen de prosperidad y libertad. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos nos hagamos presentes en medio del mundo y los hombres reconozcan en nuestras actitudes la fidelidad de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor acoja en su gloria a los que Él mismo un día llamó a la vida y hoy han dejado este mundo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la buena noticia de la salvación corra por el mundo del tercer milenio y todos podamos celebrar a Jesucristo en la mesa del altar y en la caridad. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestra oración. Nosotros somos tus hijos y queremos contemplar tus maravillas con los ojos del corazón y realizar así tu designio de amor y de salvación en nosotros y en las personas que amamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y pasamos al ofertorio. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para nuestro bien. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de todos nosotros los creyentes por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con amor nos creaste a cada uno de nosotros y nos predestinaste a ser tus hijos en tu Hijo Jesús. Y aunque condenados nosotros justamente, con tu misericordia nos redimiste por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles te alaban en tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Cielos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna.
santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente te pedimos por Anastasio Silvestre en su novenario, María de la Rosa, Luisa María de la Mota, Vladimir Domingo de Castro, Nicolás Almanzar García, Miriam Antonia Tomás Rosario, Manuel Ángel Fernández de León, Rafael Leovigildo Pujols, Humberto Antonio Moreta, Isabel Ramírez López, José Tito Ramírez, Richard Molina, Alejandro Faracruz, Angeli Anastopoulos Seti, Dimitro Nostopoulos, Isabel María Báez, Antonio Alma, Judith Yamín de Alma y Elvia García, y todos nuestros familiares y amigos que nos han antecedido con la muerte en Cristo. Admítelos a contemplar, Señor, la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su castísimo esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Jesús, nuestro Señor y Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo, que nos ha hecho hermanos, nos damos fraternalmente la paz. Nos da la paz, nos da su amor, somos su pueblo, hijos del Señor, somos familia de los ojos de Dios, creyentes de Cristo, hijos del Señor. Cordero de Cordero de Dios, Cuida de nosotros, Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados, a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa. el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén.
de ti. Sincero para gritar sin miedo, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, mis corrientes, mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Y así me marcha yo caminando por calles predicando todo lo que es tu amor. Señor, calma misionera, condúceme a la tierra que vendas a Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Oremos. Asiste, Señor, a este pueblo tuyo y haz que pasemos de nuestra antigua vida a una vida santa, como estamos predestinados, lo que hemos sido alimentados también con los sacramentos del cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Después de recibir estos dones, Señor, te pedimos que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en la Santa Misa y recibiendo los sacramentos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. En la alegría de Cristo, que nos envía a anunciar el reino de los cielos y a llevar la esperanza, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios. Feliz domingo y buena semana. Yo no camino solo, mi Dios siempre va